empezar con las preguntas y por supuesto quiero agradecer a los compañeros de mesa los que se os quería hacer, incluso para orientar las preguntas que pudierais tener, es como una especie de pequeño compendio de lo que han supuesto las jornadas. No voy a decir quién ha dicho cada cosa, porque ha habido muchas cosas que han sido reiterativas. O sea, se ha reiterado por parte de las diferentes personas que han intervenido, pero ha habido una reiteración de muchos aspectos que me parece importante el que los podamos resaltar. El objetivo inicial, cuando planteamos con Andrés estas jornadas, que las preparamos durante un año, se preparan con muchísimo cariño, y Arda, desde el tiempo que yo llevo colaborando con ellos, tiene un interés de este acercamiento a toda la sociedad, no solamente a ese aspecto concreto de las federaciones deportivas, que evidentemente ya va en la propia asociación, pero ese acercamiento a toda la sociedad, a los que estamos aquí, en definitiva, acercar ese concepto del deporte, de la actividad física y los valores que puede tener. ¿Cuáles eran los objetivos? El objetivo era hablar. Hemos hablado de esto, y además con bastante pasión, tanto ayer como hoy, y bueno, sobre todo los dos últimos participantes, tanto Santiago como Mila, pues lo que nos han trasladado, quizá los demás desde un punto de vista más profesional, pero sí nos han trasladado un sentimiento, una pasión que yo creo que era importante y que a mí me ha sorprendido particularmente como moderador, que en otras jornadas pues sí que esa pasión a veces, pues por el propio cargo, por el propio mensaje, pues se nos quedaba un poco encasillado en esas presentaciones. Entonces los dos han venido sin ningún tipo de presentación, y lo que nos han trasladado a ellos, su vida y su pasión. Identificar, había un tema que se planteaba con Obdulia, que era identificar cómo los que estamos alrededor de esto podemos identificar qué es lo que está pasando. Vivir y visualizar una situación que se tiene que normalizar. Es una situación absolutamente normalizada, pero bueno, y lo que nos comentaba Santiago, pues por desgracia no tiene ni esa visualización ni esa normalización. Y dar herramientas y ver qué programas podíamos tener para poder trabajar. El deporte como contexto saludable, tanto sea desde la práctica deportiva como esa otra visión que también era importante incorporar a Orekabide y a los programas, como a las personas que tienen un problema, una situación de salud mental descontrolada en ese momento, como el deporte nos puede ayudar en esas marchas que dice ella, en esos juegos de sacos, en esa actividad física, como nos puede ayudar. Evidentemente la importancia de la relación con la salud, que se ha dicho ayer de forma concreta, que se ha vuelto a repetir hoy de forma concreta, y que en lo que nos han ido comentando todos los ponentes, mental, física, emocional, social, pero desde un punto de vista integral. O sea, el problema mental no lo podemos extraer de la persona. Se ha hablado en algún momento de un traje a medida, de que sean actividades concretas para cada una de las personas, aunque se mencionó pues una parte aeróbica, de trabajo de fuerza, de equilibrio, principalmente relacionado con los adultos, pero un traje a medida, pero con unos principios, el principio fundamental, que sea el disfrute. El disfrute, la actividad física lo que me da es ese disfrute, ese concepto que se comentaba ayer y que se vuelve a comentar hoy, de felicidad, esa felicidad que ella traslada de los niños, o que se veía en las caras de las personas que estaban en esa ruta del agua, pues esa felicidad. Esto nos va a traer unos valores de esfuerzo, de constancia, de disminución de estrés y ansiedad, de estilo de vida saludable, autoestima, de carácter, relaciones sociales, que ayer y también hoy ha salido un concepto cuando hablábamos con Alba de que lo importante es la persona. Esos pilares que se han dicho, la persona tiene que tener un montón de pilares. Quizá a lo mejor si esos pilares no se establecen, y con alguna intervención que ha habido aquí, en edades tempranas, me puedo encontrar con que el aspecto deportivo tiene un peso tan grande que cuando, por una lesión, por un no sé qué, pues de repente se desmorona el edificio, y decíamos que lo más importante era la persona,
después el deportista. Me ha encantado ese concepto de soy yo y practico no sé qué, no soy el acrónimo de tenista, futbolista, no sé qué, y luego el resultado del trofeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que históricamente lo que se ha puesto por delante ha sido el resultado. Como decía Santiago, lo que puedes llegar a hacer, lo que tal, tienes que llegar a conseguir ese trofeo. La relación de la atención y la actividad física. Hicimos un juego aquí de que nos levantábamos, tal. Ese juego de levantarnos y sentarnos, pues evidentemente, como luego comentábamos con la persona que lo había producido, con Óscar, no fue un impacto suficiente como para que nuestro cerebro se activara, pero sí fue suficiente para que el que estaba un poquito, no te digo dormido, porque es verdad que además si os dormís yo no os dejo, o sea, no es una de mis labores de moderador, no ya que se durmiera, pero sí de volverte a sentar, a centrarte en la actividad. Entonces, bueno, pues ese impacto que hay, esa correlación entre la actividad física y el rendimiento académico personal, esos estudios electromiográficos que veíamos, electroencefalográficos, perdón, que veíamos que se activaba el cerebro cuando yo hacía actividad física. Por lo tanto, se dijo ayer y se ha vuelto a decir hoy, no podemos dejar y castigar, entre comillas, a principalmente los jóvenes cuando no tienen un rendimiento académico o no tienen algo que hacer, a no hacer práctica deportiva. La práctica deportiva lo que nos demuestra es que, al contrario, el rendimiento académico y el volverte a centrar va a ser importante. En esos factores que hablábamos de estrés, ansiedad, depresión interna y externa, de expectativas, de imagen corporal, de lesiones, de falta de hábitos sociales, de las redes sociales, lo importante es que el deporte, como se ha dicho también en la mesa, no genera problemas. Puede haber factores que vengan asociados al deporte, una mala gestión de esos recursos, puede ser por parte del padre, por parte del deportista, por parte del entrenador, por parte de la propia asociación, por el objetivo que hay en ese momento, pero que hay que trabajar con ellos. Identificar esos trastornos es fundamental. Los que estamos alrededor, tenemos, y yo le agradezco muchísimo a Obdulia el esfuerzo que nos ha hecho, porque fue una de las cosas que planteamos como herramienta fundamental. ¿En qué me puedo fijar yo? Que si veis un caso concreto que no podemos extrapolar al mundo del deporte, además maravillosamente, yo me emociono, o sea, maravillosamente contado por Santiago, pues de relaciones con la alimentación. Cuando él dice, yo me encontraba en el sofá comiendo galletas, o sea... Bajé 36 kilos, Y luego estaba finísimo para correr. Claro, bueno, y entonces, bueno, pues... Me fichó Baskonia y el primer partido 27. Pues mirar, sirvió para algo, pero lo importante es detectar eso, o sea, lo tiene que detectar los que estamos alrededor, seamos compañero de entrenamiento, seamos entrenador, seamos lo que sea, los que estemos alrededor de esa figura, de esa persona que hace práctica deportiva, que ya no estamos hablando de deporte reglado, estipulado y tal, sino esa persona que se dé esa práctica deportiva. La ansiedad, las fobias, la fatiga, el sobreentrenamiento. Cuando nos decía Santiago, no, había que entrenar al 80% y yo entrenaba al 200%. Ese era mi modelo. Ese era mi modelo. Modelo que le lleva, o parece ser que le lleva, a un sobreentrenamiento. Un sobreentrenamiento que bueno, pues tiene una serie de consecuencias luego a la larga, porque la vida deportiva de la gran mayoría de las personas que practican deporte pues es corta y cada vez más corta. O sea, según van avanzando los tiempos, cada vez se va cortando más esa vida deportiva. Las lesiones deportivas, no deportivas, es cuando ha aparecido el concepto de depresión, las adicciones al deporte, a las redes sociales, al consumo de sustancias. Hay un concepto importantísimo, que fue una pregunta de ayer, que Obdulia dijo, bueno, yo no quería responder desde allí atrás, pero no podía. Digo, bueno, pues empieza tu presentación así, que no lo ha empezado, porque es una persona de orden, pero sí ha terminado diciendo que hay que hacerlo desde el principio. Desde el principio, desde la base, desde que se empieza.
porque no se puede esperar más allá de lo que planteaba Óscar, más desde un punto de vista de rendimiento deportivo o de alto rendimiento deportivo, de decir, es que yo estoy entrenando al niño y de repente luego lo deja. Pues tenemos que trabajar con esas herramientas. Esas herramientas hemos dicho que evidentemente a lo mejor va a ser muy complicado el que haya un psicólogo para cada club, para cada deportista, pero sí esas escuelas de padres que se han comentado, esas edades tempranas en las que trabajar y esas herramientas en las que nos dice Santiago que no había. Que dice, a mí me hubiera venido muy bien una obdulia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esas herramientas que de repente ahora mismo estamos visualizando, que era uno de los objetivos, esas herramientas no existían. Él tuvo que gestionar con esos 15 años, y además dice, paso de jugar con la pelota en la calle a jugar con 7.000 personas que me están mirando. Y sobre todo sin herramientas. O sea, soy yo el que me lo tengo que gestionar en ese piso franco que me montan allí con 15 años. Pero esos 15 años, muchos de los deportistas que van o que quieren llegar hasta esa alta competición se encuentran en esa situación. Se encuentran en esa situación. Por lo tanto, en esa adaptación de la vida después del deporte, que él dice, bueno, sí, me dieron los cursos porque no me sirvieron absolutamente de nada. Sobre todo, y lo más importante, porque las instituciones no estaban detrás. O sea, no es dar un curso, venga, apúntate al curso de, ¿qué vas a hacer? Venga, mecanografía, apúntate al curso de mecanografía para que luego puedas escribir rápido en el ordenador. Bueno, pues sí, pues a lo mejor está bien, puedes escribir rápido en el ordenador, pero realmente, en el caso de Santiago, yo creo que es un caso más o menos generalizable, pues le sirve de espacio. El que de repente tengas la cruz con 18 años, que ya te cuelgan el San Benito, te cuelgan el San Benito y ya, como decía él decía, hablaba del muñeco de inocente. O sea, me han puesto el muñeco inocente, no me he enterado, porque en ese momento no te puedes enterar. O sea, no te puedes enterar porque estás a otra cosa. Estás a jugar, a meter 27 puntos en un partido o a gestionar esa actividad deportiva. Hasta llegar, salto todo esto porque lo ha dicho él muchísimo mejor. Esto han sido anotaciones mías para mí que me he quedado como un tesoro. Qué putada tener depresión y seguir jugando al baloncesto. O sea, y yo creo que él, en todo momento, a mí por lo menos lo que me transmite es esa pasión que yo digo del mundo del deporte. Pasión que termina diciendo el aprendizaje fundamental, cuidar a los niños. O sea, los niños coge salud antes que deporte. O sea, lo pongo aquí en grande, decir, bueno, ese concepto. Claro, si yo en ese concepto de amor, acompañarle, cuidarlo, protegerlo, de repente me encuentro a una asociación como Orekabide, que él dice, y estaba puesto aquí antes, que es amar, acompañar, cuidar, proteger, pues de repente aparece Orekabide, que es lo que está haciendo. Amar, cuidar, proteger y sobre todo visualizar. Uno de los, creo que de los principales cosas que hemos conseguido con todos los ponentes, con Alba, que también nos acompaña ayer, con los 2 ponentes de ayer, con los 3 ponentes de hoy, es la posibilidad de esa visualización. Pero la posibilidad de esa visualización que nos dice la actividad física como un elemento de actuación ante la salud mental para tener unas herramientas y poder trabajar y enseñar a gestionar. Pero enseñar a gestionar, se dice que la salud mental no sea solo un eslogan. Ahora está de moda. Parece que estamos de moda y parece que en su momento cuando se hace la entrevista del País pues genera un montón de ampollas y que la propia entidad que había generado eso, el mundo del baloncesto, que tendría que haber sido el primero, que tendría que haber pues salido y decir oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? No que de radar, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo vamos a gestionar a partir de aquí? Pues es todo lo contrario. Fijaros, hay una cosa que os voy a comentar aquí. Se mandó una encuesta a las federaciones deportivas para chequear un poco
si era importante o no era importante, del 0 al 10, qué tipo de programas tenían, qué tipo de actuaciones se hacían. ¿Sabéis cuántas contestaciones hemos tenido de las federaciones deportivas? ¿Cuántas? Pocas. 0. 0, que cuando a mí me dijeron 0, dije mejor. Porque si tú dices 5, tienes que traer los datos de las 5 y extrapolas los datos de los 5 al resto. Si dices 0, hombre, pues es triste, pero es estupendo. Porque nos posiciona en cómo, desde el punto de vista social de las instituciones, qué medios vamos a poner para rellenar una encuesta, que lo único que te estoy pidiendo, ¿qué quiere decir? Mi interpretación, es una interpretación libre del moderador, que me vais a permitir una licencia. Es que no hago nada. Es que no te pongo nada, porque como no hago nada, como no gestiono ningún tipo de programa, como sí, bueno, pues está bien, tengo que decir que es importante, pero bueno, pues en el fondo es 0. Y por último, 3 apartados que me parecían importantes desde el punto de vista de aquí, de Álava, de Vitoria. Nos encontramos con que tenemos una asociación de psicología del deporte vasco. Unos profesionales a los que podemos acudir y que pueden darnos pues esas escuelas, ese apoyo, ese tal, y por lo tanto, bueno, pues nos lo comentaba ayer su presidente, decir, bueno, esto existe. Si existe, pues es una herramienta, un recurso que podemos utilizar más allá de las reflexiones que hayamos hecho. Y por último, esos tips en el deporte desde el inicio. Lo importante es que la persona haga deporte. Y que estos beneficios del deporte nos pueden ayudar tanto para la gestión del deportista como elemento integral, como persona integral, como para las personas con un trastorno, problema de salud mental, que poderlo desarrollar de forma mejor. Este sería un poquito el resumen, la contextualización. No sé si se me ha quedado algo, seguro que se me han quedado un montón de cosas y un montón de ideas, pero me parecía importante antes de empezar con vuestras preguntas para que también hubiéramos visto, porque bueno, pues algunos habéis estado en las 2 jornadas, algunos no han podido venir, otros habéis incorporado hoy, para ver qué era lo que habíamos presentado a lo largo de estos días. Un aplauso, moderador. Bueno, pues ahora, por favor, ¿tenéis alguna pregunta en la sala? Venga, tenemos una pregunta allí, te dan un micrófono. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Mila que haya comentado mi labor en Orekabide. Ojalá Orekabide hubiese existido hace 20 años, que es cuando yo despunté y me diagnosticaron. Y la pregunta va hacia Obdulia. Habéis hablado sobre la salud mental desencadenada por factores del deporte. Yo quería saber si enfocáis igualmente cuando la salud mental viene por forma endógena o por forma dentro de una persona o por otros factores que no dependen del deporte y se convierten en deportistas profesionales. Vale. Mi labor en lo que es en el consejo es más de psicología deportiva, pero te contesto a la pregunta, ¿vale? Hay personas que, por supuesto, tienen una predisposición genética a desarrollar un trastorno y lo desarrollan fuera o dentro del deporte. Pero lo que hay que intentar es que si a una persona que es deportista y se le diagnostica un trastorno mental grave, ¿no? Una bipolaridad, una esquizofrenia, lo que sea, es que esa persona siga haciendo el deporte. O sea, tendrás, como ha dicho Mila, un tratamiento, una medicación. A lo mejor al principio cuesta encontrar la medicación apropiada para que esté regulado, pero en el momento en el que esa persona esté regulado puede hacer deporte, y además es que es necesario que haga deporte porque a nivel físico todo el mundo lo necesitamos. Ayer se hizo la pregunta de qué deporte era el adecuado o cuál era el beneficioso. Habrá que ver qué deporte es adecuado para él, porque en función también de la sintomatología que tenga, pues si una persona tiene crisis de ansiedad o ataques de pánico, hay ciertos deportes o cierta actividad física que puede generar esa taquicardia, esa respiración, entonces habrá que adaptarse, pero sí que
es súper importante y el deporte al final tiene socialización, tiene estar con gente, sentirte bien, sentir que mejoras, y al final es como el pensar que es una persona que tiene una enfermedad, normalizar esa enfermedad y que luego pueda funcionar en los demás contextos. No sé si te he contestado. Más o menos. Lo digo yo, os esperamos en la marcha todos. Es que si no, no sale en la grabación. Yo hago de eco. Espera, que te dan el micrófono para que quede grabado. Hola, quería preguntar. ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. Quería preguntar a Santiago, con una depresión, ¿cómo podías jugar? O sea, físicamente, ¿cómo te encontrabas para poder jugar teniendo una depresión? Eso es lo que a mí me parece de un superhombre, o sea, porque es muy complicado. Bueno, en Vitoria me han dado 3 premios por ser superhombre. Vale. He jugado en el Madrid y en el Barcelona, y nunca me han pitado ninguno de los 2 equipos. Para el deporte he sido un superhombre, y yo como persona me considero un superhombre, pero no por sufrir una depresión ni pasarla. Porque cuando ves y vas a asociaciones como Orocavide, o ves a ponentes que hablan de la salud mental, hay muchos más héroes y más fuertes que yo en ese aspecto. Todo lo que me pasó durante ese proceso es un elemento químico. Al final, una cosa quita la otra, es decir, los componentes químicos como adrenalina, como como elementos que el cerebro gestiona para quizás olvidar o quitar del recuerdo un problema mayor que es la depresión, pues esa fortaleza es la que es intrínseca en mí y es la que me produce ser una persona potente, energética. Pero ni los superhombres, ni Superman, ni los cómics, ni las películas, los tíos más fuertes y más musculosos están exentos de una enfermedad como la depresión. Y está claro que todo lo que yo podía gestionar lo he hecho siempre después viéndome, que es una de las terapias que utilizan los psicólogos, que es intentar mirar al niño interior, cosa que jamás he podido hacer. Siempre que lo miro me da tristeza. Pero intentar recordar, para poder luego contarlo, qué es lo que me hacía seguir, ¿no? Es una situación donde la situación externa, el no ser como papá, el no tener los problemas que habíamos en casa, el entrenador que te picaba para pensar que aquello te podía gestionar a ser cosas mayores, todo eso te hace ser contigo mismo más exigente, pero en mí ya estaba metido adentro, no necesitaba de nada ni de nadie. Y sí que es verdad que al final, por momentos, el cuerpo te dice basta. Ya puedes ser el hombre más grande y más fuerte del mundo, pero el cuerpo dice basta. Y lo dice a todo el mundo. Es una situación donde yo creo que llegué donde tenía que llegar y tuve que acabar porque ya no podía más. Tenemos una pregunta por aquí. Sí, bueno, yo me voy a salir un poquito del guión para ir a un tema que yo por deformación profesional observé una vez, que además te acompañé a ti, porque te acuerdas, hace unos años tú nos gestionaste una visita a Valdebebas, a la ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no? Y para mí fue una experiencia que me vino a reforzar algunas cosas que ya pensaba, ¿no? Y que tal vez vimos en unas jornadas anteriores cuando trajimos el estreno de aquella película de Diamantes Negros, de ver lo que se estaba haciendo con la detección esta de deportistas que se les traían aquí y cuando al final no valían, se les abandonaban en las estaciones y terminaban pues pésimamente, claro, porque muchos de ellos venían sobre todo de países africanos, que incluso
su pueblo había puesto dinero porque se tenían que pagar el viaje del ojeador correspondiente, venían aquí y luego les daba tanta vergüenza tener que volver fracasados porque habían tenido una lesión o porque no habían cumplido las expectativas de que les había traído, que simplemente no es que les echaba, es que les abandonaban en una estación y para que se buscaran la vida y terminaban, pues como se termina cuando estás abandonado, en los peores sitios, ¿no? Pero toda esta reflexión viene a cuenta de la visita aquella a Valdebebas. ¿Te acuerdas que nos enseñaron la residencia que tienen allí en Valdebebas para los que detectan por ahí, que les meten allí? Y yo me quedé alucinado porque un hotel de 5 estrellas es poco. O sea, era una cosa espectacular. Las habitaciones. Yo pregunté además, digo, ¿y estos, los críos que traéis aquí? Porque eran críos jovencicos, claro. Digo, ¿estos hacen algo aquí? O sea, ¿se hacen su habitación? O, digo, ya por deformación como educador, ¿no? Digo, porque claro, viven allí a cuerpo de rey, claro. O sea, es una cosa, o sea, pasan muchos de ellos de familias muy humildes, de barrios de Madrid o de otros sitios, que posiblemente han tenido muchísimas carencias y pasan a un paraíso, ¿no? Y yo me acuerdo, no sé si recuerdas, que le pregunté, oye, de la gente que tenéis aquí, al final, ¿cuántos son los que llegan a lo que pretendéis y tal? Y me acuerdo que el número que me dijo fue entre el 1 y el 3%. Lo cual quiere decir que el resto llega un momento que en muchos casos vuelven otra vez a su entorno del que habían sido sacados. Imagínate que venían de un ambiente familiar muy humilde en el que a lo mejor compartían habitación con otros dos hermanos y que vivían una cosa que les habían llevado al paraíso y que de repente viene el arcángel San Gabriel, ¡pum!, y les lanza otra vez al infierno del que a lo mejor no se daban cuenta cuando estaban allí y eran personas relativamente felices, pero que al retornar a ese ambiente anterior, para ellos tiene que ser un choque tremendo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué acompañamiento se hace a estos chavales para que retornen a una vida de normalidad de la que quizá a lo mejor no tenían que haber salido? Porque los objetivos al final en el deporte espectáculo, porque hay muchos tipos de deporte, yo me acuerdo cuando Cajigal tipificaba lo del deporte espectáculo claramente, y es otra cosa, es el buscar a alguien a través del cual se hace negocio y se busca un rendimiento económico que termina siendo eso. O sea, eso no se hace de forma altruista para darle un bienestar a esa persona, sino para ver si luego, y si no me vale para la plantilla del primer equipo, pues a lo mejor le puedo vender a otro equipo, ¿no? Y sacar un dinero. Entonces, quise hacer esa reflexión, ¿no? O sea, de las barbaridades que se hacen dentro del mundo del deporte y que hay que ponerlas de manifiesto para ir preparando para que esas cosas por lo menos no ocurran o ocurran menos. Gracias. No, hombre, un poco yo creo que viene de lo que comenta Andrés, el tema de las herramientas. O sea, yo creo que las herramientas, y se ha hablado de que si primero a la persona, el no abandonar los estudios, como comentaba ayer, el decir no abandones los estudios, y en algún caso pues el que estaba, Óscar, que era la persona que venía aquí, que estaba en el CAR de Madrid, decía, es que cuando llega la gente, digo, mira, pues tienes que estudiar, dice, sobre todo porque luego de repente con 22 años te vas a encontrar con que si no estudias, pues te vas a cuestionar qué es lo que estás haciendo allí, y ve si dejas tu vida deportiva por lo que decíamos aquí, por una lesión, por un rendimiento que no has podido llegar a ser, por la razón que sea, tu vida no, tienes otros pilares, en los que tienes que conformar. Entonces, yo creo que ese modelo, pues el modelo de los centros de alto rendimiento, el modelo también tuvimos aquí en las jornadas en su momento a la Masía, con un concepto que nos presentaba en aquel momento de la Masía 360, a mí me encantó por lo menos la denominación, luego ya no lo he seguido, pero por lo menos la denominación que era los 360 grados alrededor del deportista, no única y exclusivamente ese rendimiento, ¿no? Pero vamos, en definitiva yo creo que las herramientas, o sea, lo que sí está claro aquí es, en general, dar unas herramientas y en particular
para esa prevención, como decía Obdulia, de ese equilibrio emocional, social, tal, que al final lo llamamos mental, pero que es un equilibrio de un montón de cosas, sea el mejor y el más óptimo posible, ¿no? Y sobre todo que hay que diferenciar entre las jornadas son de deporte y salud mental. Que no quiere decir que el deporte, y lo ha dicho de manera ayer y lo ha dicho también Obdulia, y lo decimos todos, porque además con las salidas a las caminatas, yo me refiero que hay que diferenciar lo que es el deporte profesional y el deporte. Yo soy defensor a ultranza de todos los deportes. Yo creo que soy un libro hoy en día de todos los deportes que existen y soy un seguidor acérrimo a todos los campeonatos que hay, de todas las jornadas de las que hay deportivamente, porque creo mucho en el deporte y creo que va unido el deporte con la salud, pero soy también cuidador de la salud mental porque creo que puede derivar evidentemente en el deporte, pero sobre todo a nivel mundial, en todo sitio, en todo pichipata y en todo a nivel mundial. Pero que la diferencia entre lo que puede hacer un profesional dentro del deporte y de lo que puede gestionar va a ser siempre más complicado que no empezar desde el principio, que es lo que he dicho y lo que reitero otra vez, es que el deporte hay que empujar a los niños a hacerlo. Eso es evidente, eso es algo que se sabe y se entiende, eso se sobreentiende, y que eso ayuda a que tu mente esté activada y que realmente sea un servicio más a nuestro futuro, ¿no? Pero ojo a la disposición cuando llegas al momento del profesional, del niño, del ímpetu, de la obsesión, de la locura que se está gestionando desde ya muy pequeños en todas las entidades deportivas hacia que nuestro hijo va a ser un profesional. Esa es un poquito la diferencia, ¿no? Es decir, ahí es cuando ya hay que hablar de cosas más importantes, de palabras mayores, de alimentación, de todo lo que hay que hacer, pero sobre todo en la salud mental a nivel de todos los elementos, es decir, a todas las personas, que les llegue la información de que el deporte es vital. Es decir, si no llegas, no llegas, si no puedes, no puedes, si no vas, no vas, pero eso tiene que gestionar el padre o la persona que sea tutora de ese niño, que es que hay que decírselo constantemente, que hay que avisar casi radicalmente desde muy tierna infancia cuando ya entras al deporte, da igual el que sea, el que elijas, el que te digan, bueno, no el que te digan, sino el que tú estás dispuesto a hacer, pero ya empezar a avisar que cuando llegas con el talento, llegas con el poder, llegas el hombre alto, el hombre fuerte, el hombre atlético, la gimnasta que destaca, empezar esa gestión de hacerlo a otro nivel. Porque hay que tener cuidado con esa sobregestión, ¿no? Es decir, el que llega profesional está mucho más expuesto con el niño que no llega profesional, que simplemente se dedica a hacer deporte pues toda su juventud. Hay que tener mucho cuidado al empujar a ese niño, a hacerle pensar que el momento de profesional es muy duro. ¿Puedo contestar un pelín? Sí, pero muy rápido que... Venga. Que cierro. Vale. Yo creo que el acompañamiento que tú decías que se hace en esas instituciones y que los niños luego tienen que volver, al final hay, que es un poco lo que ha dicho Santiago, a esos niños, en el caso de clubes grandes, no se les coge para que jueguen al fútbol, se les cogen para que vayan a ser en un futuro profesionales del fútbol que al club le dé muchísimo dinero. Y además hay una cara B por detrás que son los padres, que es, madre mía, mi hijo con 10 añitos acaba de entrar en este club, lo que puede llegar a ser. Entonces, ahí hay una parte de lo que hablamos antes de educación a los padres, de tu hijo va a jugar al fútbol o va a convertirse o a intentar llegar a ser un profesional del fútbol. Entonces, todos los niños que entran allí entran con unas expectativas que son los llamados juguetes rotos, que luego ocurre, que llegan a... les generan unas expectativas, que es lo que hablaba antes, una presión, lo que decía de cuidar con mis padres, que como he entrado aquí van a esperar que yo sea un jugador de élite. Y un poco lo que decías tú, también hay deportistas que salen de contextos no tan favorables y que luego le dices a los 2 años, vuelves a un contexto en el que ya es
que ellos gestionen el fracaso de ya no me quieren en este club, ya no voy a poder llegar a ser ese jugador que tanto se esperaba de mí, ya no voy a poder ayudar a mi familia, entonces incluso de abandonar el deporte. Entonces, es verdad que en esas instituciones a mí me cuesta verlo como un proceso de deporte de verdad, sino no son escuelas deportivas, para mí lo veo como empresas, es una captación y si no llegas, pues no pasa nada porque hay muchos deportistas esperando y tenemos muchos deportistas en los que podemos elegir. Entonces, esos contextos son complicados. Y yo, que trabajo en un centro de alto rendimiento, creo que hasta ciertas edades no es bueno sacar a un niño, descontextualizarlo de su hogar, de su colegio, de su contexto, porque no se desarrolla. O sea, luego va a llegar y, como dice, ¿no? Va a tener carencias. Entonces es bueno a una determinada edad entrar, antes no. Bueno, muchísimas gracias evidentemente a los tres, Obdulia, Mila, Santiago, a vosotros por estar aquí. Lo que yo sí os pediría a todos los que hemos estado aquí, a los que podáis ver esta grabación en algún momento o que estéis ahora en el streaming, que le deis la máxima difusión posible, la máxima difusión posible a las jornadas, a los ponentes y a los mensajes que se han querido trasladar desde aquí. Muchísimas gracias a todos.